Buenos días, jóvenes, señoritas. Buenos días. Buenos días. Gracias. Espero que ustedes se encuentren bien. Vamos a continuar. No, parece que nos quedamos en la resolución de un problema. No me acuerdo si en este grupo o en el que sigue. Me quedé a medias. No sé si con ustedes lo terminé. Ah, este, Bien, este problema ya lo expliqué, ¿verdad? Acerca de dónde salía el centro instantáneo de velocidad cero, me supongo. Sí, lo ven, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, ese ya lo, María. lo 233. lo expliqué y lo vimos. ¿Cuál es la naturaleza, verdad? Y por qué en este punto de contacto C, la velocidad debe ser la misma que la de la superficie. Esto es, si el disco no se mueve, pues, y nada más la banda se mueve, pues este punto tendría la velocidad de la banda, porque está en contacto en un cuerpo en traslación. Pero si el disco rueda sin deslizar, esto quiere decir que no se patina y la banda además, bueno, la superficie se mueve, además entonces tendrá la velocidad combinada que da el disco y la banda, ¿verdad? 1,5 más 2, ¿no? Siendo 1,5 por la velocidad que se imprime al centro de la llanta. Bien, esto era un contraste con el otro problema donde la superficie de contacto no se movía, y cuando la superficie de contacto no se mueve, perdón, discúlpenme. Ahora sí, perdón. Entonces, cuando la superficie no se mueve, cuando es un piso detenido, digo, un piso detenido porque puede ser el suelo, puede ser un barco detenido, un transportador detenido, ¿verdad? Un tráiler en el que va la rueda o el disco detenido, pero cuando ya la superficie se pone en movimiento, pues ya detiene la velocidad en este punto de contacto igual. Esto fue lo que había explicado. Después, vimos este problema 8. No sé si lo concluimos o quedó pendiente el análisis de las aceleraciones. ¿Me podrían decir? Sí, creo que eso quedó pendiente ¿Quedó pendiente las aceleraciones? Bueno, vamos a ver. Entonces aquí, gracias. Entonces hay que determinar la velocidad y la aceleración angular de este sistema mecánico. Hice muchas observaciones al respecto de cómo se presentan, de por qué el punto F también es fijo, por qué los libros en ocasiones hacen algunas representaciones, no sé si las actuales ediciones. Parece que en las actuales ediciones ya lo ponen más simplificado. Ya estas dos barras que estoy señalando, esta BA y BC, ya en algunas ediciones he observado que no están. Y bueno, para no ser más preámbulo, pues continuamos con nuestra explicación. Entonces, nos dan la velocidad angular de este eslabón y hay que determinar la velocidad y la aceleración angular del eslabón de salida EF. Entonces, como primera parte del mecanismo, que es un ramal de 4 elementos, uno siendo el fijo, pues es un eslabonamiento con eslabones A, B y CD iguales, pues concluyó que la velocidad en C también es la misma. ¿Por qué? Porque es como si fuesen dos discos conectados con un elemento BC en traslación. Y una vez teniendo la velocidad de C, vimos dos métodos por diagramas cinemáticos, donde tenemos la velocidad de entrada y la velocidad de salida perpendicular al eslabón de entrada, al punto E, a la distancia entre E y F.
Y la velocidad es la conocida. ¿Ya? Entonces, descomponemos movimiento de traslación, la misma velocidad que la del punto base, de velocidad conocida, más un proceso de rotación, donde pivoteamos al punto de velocidad conocida, y hacemos el planteamiento, MP es igual a MT más MR, y esta es igual, teniendo todo lo que tenemos en el punto C, pues lo resolvíamos, ¿verdad? Primero por trigonometría, ¿sí? Y decía que esto es de 90 grados, no hay necesidad de hacer una ley de senos, ¿verdad? Aquí me brinco, no debería de utilizarse la ley de senos en un sistema de un triángulo, rectángulo, pero también es válido, ¿no? Entonces, eh, se calcula con esta ecuación, sacamos la velocidad de E vista desde C, ¿sí? BC con la relación de senos, ¿verdad? O con la función coseno de 60, también sale, nos da 0.86. Y la omega EF, ¿dónde está el diagrama que hice? Ah, bueno, la omega EF, como no tengo el diagrama, nada más es dividir. Y aquí tengo la velocidad BE en el perpendicular a esta barra EF, pues la omega con esta velocidad E es igual a la velocidad BE entre el radio EF. Pues que lo tenemos aquí, ¿no? Y nos da con la velocidad E que se sacó de la función trigonométrica, una con función coseno y otra con seno, o bien con esta relación, ¿verdad? Ya se utilizan cualquiera de ambas, ¿sí? Aunque no fuese correcto, pero salen los valores. Entonces serían 0.5 y nos da la velocidad angular. Y la omega S, pues de la misma forma, ¿verdad? Comentaba que estos son valores absolutos con términos absolutos y estos son valores relativos con términos relativos y nos da 2.88. También se puede hacer por centros instantáneos, conociendo la velocidad de C y la velocidad BE, que sabemos que debe ser perpendicular al eslabón EF. Trazamos perpendiculares, esta línea perpendicular en rojo, que es a 90 grados con respecto al vectorcito BE, y la velocidad BC, ¿verdad? Perpendicular al vectorcito. La velocidad BC, la sacamos el centro instantáneo, y de aquí, ¿verdad? Nuevamente generamos un triángulo rectángulo, donde podemos sacar la relación, sacamos nuestra relación, no mucho, nuestra relación, ¿verdad? De distancias. Nótese que no, que no es lo mismo este triángulo que este triángulo, ¿verdad? Este triángulo es muy diferente porque estamos manejando trigonometría única y exclusivamente, en donde estamos manejando valores de velocidad de manera directa, y aquí son valores de distancia de manera directa, ¿no? Entonces, de este modo, manejamos el método, dos métodos diferentes, ¿no? Todo lo que se trata de calcular en los centros instantáneos, por lo general, no siempre, ¿verdad? Es la distancia de E al CIR y de C al CIR, ¿verdad? Y entonces, tendríamos con esta relación, punto 3 es el seno de 60, o la distancia SI es a 30, seno de 30, o C a CIR a seno de 90, ¿no? O con función trigonométrica seno coseno, ¿verdad? Ya que ya sabemos los ángulos. Determinamos SIR y CCIR por despeje y podemos calcular la omega S con la velocidad de C sobre 0.346. Nótese que esta omega S es la del eslabón acoplador. Vean cómo la estamos calculando.
¿verdad? Con la velocidad de C y el punto 346, muy diferente a la parte de arriba, ¿no? Se calcula con la velocidad relativa. Omega S se calcula con la velocidad relativa y aquí estamos manejando la absoluta. Esta es la relativa y la absoluta, nótense que es diferente. Pero también es diferente a la distancia de aquí, ¿verdad? Esta es la distancia al centro instantáneo imaginario. ¿Sí? Es un punto imaginario de aquí, de CIR a B a E o CIR a C. Y aunque omega S se maneja con otros términos, aquí la distancia S, ni el punto E ni el punto C están fijos. Aquí tampoco están fijos y además este es imaginario. Y podemos calcular la velocidad de C. Y la velocidad de E, de la misma forma, se calcula pero del lado del centro instantáneo, ¿no? Con la distancia de C, S y R y la omega del acoplador. Vean que las dos utilizan la velocidad de acoplador. ¿Sí? Este es el método de centros instantáneos. Y al final la omega EF, como es del eslabón que está anclado al fijo, pues sí se debe utilizar la velocidad absoluta de E entre la distancia EF, que es absoluta, donde tiene un punto fijo al bastidor. Y de esta manera manejábamos dos métodos alternativos. El otro era plantear las ecuaciones, ¿no? Les decía, no lo hice aquí. Hice dos métodos, quise utilizar dos métodos diferentes para calcular. Entonces aquí la otra ecuación hubiera sido BE, que es la desconocida, es esta, va a ser igual a la velocidad de C que tenemos en el mismo punto, sobre el mismo diagrama, más la relativa de E visto desde C. Como en esta ecuación vectorial se desconoce la velocidad de E visto desde C, o bien inmerso en ella, este valor, la velocidad angular de la barra acopladora, y la velocidad BE, tenemos dos incógnitas, tendremos que descomponer en vectores X y Y, o bien en unitarios, y J, para obtener este resultado. Ahorita discúlpenme, ahorita de pronto me estaba recordando, ahora que estuve calificando los exámenes en el turno matutino y vespertino, y la gran mayoría, si no es que todos, utilizan vectores unitarios. Curiosamente, el problema que puse de tanto para robótica como automotriz o mecánica, manejan vectores unitarios para resolver ese tipo de problemas. Déjenme decirles que la gran mayoría, si no es que todos, no llegaban al resultado y, pues se confundían, hacían demasiado proceso de producto crudo, sobre todo cuando entran al cálculo de aceleraciones, y se pierde la noción de la geometría del movimiento. Pero bueno, está en libertad de utilizar el método que guste. Vámonos a las aceleraciones. Es un hecho que casi por lo general cuando entramos al cálculo de aceleraciones, ya tenemos los valores de las velocidades angulares de los eslabones de entrada. Entonces, vean ahora cómo se calcula las aceleraciones. Es pertinente aclararles que cuando se calculan aceleraciones, ya no se puede manejar otro método que no sea por ecuaciones relativas. Aquí nuevamente te pongo el diagrama del elemento acoplador, donde tengo a la aceleración de C, que es la componente de entrada, y la aceleración de E, que es la componente normal y tangencial del punto E. Este es el acoplador. ¿Por qué? Porque aquí, en este punto, con esta velocidad angular, que me dicen que es constante y es
en sentido horario, yo puedo calcular la aceleración en este punto de C. Como este cuerpo se encuentra en PC, se encuentra traslación, este cuerpo BC o acoplador BC se encuentra en traslación, entonces en el punto C se tiene la misma velocidad que en el punto B. Entonces, eh, calcular la aceleración de B es como calcular la aceleración de C, es lo mismo, ¿no? Es la misma aceleración. Y con esta omega, por lo tanto, la paso acá. Al eslabón CD. Y con esta omega puedo yo determinar la aceleración de este normal hacia el centro de rotación de CD. Y con esto ya me puedo ir hacia el punto E. En el punto E, vean que en el punto E puedo partir del hecho de que como este eslabón está pivoteado en C, pues tener una aceleración de E hacia C. Esa la puedo calcular con la velocidad angular que ya se determinó previamente por cualquiera de los 3 métodos. Se puede calcular la aceleración normal que va hacia el centro de rotación en el punto F y la tangencial que debe ser perpendicular a la barra EF. Cabe hacer notar que en el punto C no hay aceleración tangencial. ¿Por qué? Porque la omega, cuando nos dicen que es constante, pues la variación de omega en el tiempo es cero y por lo tanto alfa vale cero. Y como alfa está sumergido en la ecuación de la componente tangencial, pues entonces la componente tangencial en el punto C vale cero. Incluso cuando en los enunciados no me den el término constante, si no me indican el valor de la alfa AB, escúchenlo bien, si no me dan el valor de la alfa AB de dato, aún a pesar de que no me ponen el valor de omega constante, yo lo tomo como constante. Sí, porque si yo tomo 5 con variación con respecto al tiempo, pues es una constante, me da 0. La única forma en que yo puedo tomar como dato una alfa AB, una aceleración de arranque, pues es cuando me dan el valor. Si no me lo dan, para mí es constante y entonces el elemento CD o AB, en su caso, están las velocidades de régimen. Entonces, por eso es que tengo la aceleración de C horizontal y hacia la izquierda y la normal y tangencial de E están dispuestas de acuerdo al ángulo de 30 grados que tenemos con respecto a la velocidad, ¿no? De E. Aquí tengo con respecto al ángulo de 30 grados, esta componente de E tangencial pues va en la misma dirección que la velocidad de E. Tengo este componente normal. Noten que las dos componentes normales y tangenciales de E son a 90 grados y se guarda esta relación en ángulos. La aceleración de C normal va hacia la derecha. Y nuevamente, para las aceleraciones, la primera fase es la fase de traslación, donde los puntos E y C, vean que siempre se toman de referencia los dos puntos que conectan, por un lado en C al de entrada y por el E al de salida. Y luego les compongo el movimiento ya que los compuse en traslación y le superpongo el de traslación, separo los efectos. Fijo al C porque es el que tiene la aceleración conocida, al igual que en las velocidades se hace lo mismo. Entonces, tengo la omega que ya conozco y la alfa que desconozco. La puse punteada, ¿por qué? ¿Por qué se pone punteada en este caso o se pone de otro color? ¿Por qué lo hago así? Por lo menos en este ejemplo lo hice para que hacer esa precisión. ¿Por qué Porque está propuesta, ¿no? Ándele, exactamente, porque están propuestas. ¿Sí? A lo mejor más adelante ya no lo hago, pero es importante. Gracias por su intervención. Porque están propuestas. Yo pude haberlas puesto en la dirección contraria, la aceleración de C, vista de C tangencial hacia abajo. Y
lo puedo manejar durante el proceso. Si en el resultado final alfa S resulta negativa, quiere decir que este sentido era incorrecto. Lo único que tengo que hacer es cambiarle el sentido, la punta de flecha, y se acabó, ¿no? El resultado es el mismo. Lo mismo ocurre para la componente tangencial de la aceleración relativa. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna duda acerca del planteamiento de los diagramas? Bien, esto es importante aclararlo porque estos diagramas son el equivalente a lo que ustedes manejaban en diagramas de cuerpo libre en estática. Por ejemplo, en los ETS que hice, tanto en el turno matutino como el vespertino, ¿verdad? Fueron muy pocos, pero muy pocos contados los chicos que hicieron diagramas cinemáticos. Evidentemente el resultado en las calificaciones fue el que siempre ocurre, ¿verdad? Pero yo siempre les digo a mis alumnos que este diagrama a mí me sirve de mucho, porque si ustedes hacen bien este diagrama, para mí aquí me están demostrando que saben la cinemática. Lo que sigue más adelante es un proceso vectorial que, pues aunque tengo que revisar, pues nada más respalda este análisis o planteamiento cinemático que tenemos. Con esto ya nos podemos defender, ¿verdad? En una revisión y decir que sí entendemos la cinemática, que es el objetivo. Si ustedes tienen algo mal de aquí, pues evidentemente más adelante, pues ya no hay que revisar más. Pues si tienen más planteamiento, pues ya lo demás sería más. Entonces, como les comentaba, aquí tengo planteada la ecuación de velocidades. Velocidad de E es igual a la velocidad de C más la relativa de C. Esa ecuación que teníamos anteriormente aquí, ¿verdad? En velocidades. Pero ahora la derivo para encontrar las aceleraciones. Vean cómo esta la derivo con respecto al tiempo. La aceleración de E es igual a la aceleración de C más la aceleración de C. Como en todos los casos, tanto en el punto E, aquí, que tenemos dos componentes, normal y tangencial, como en el punto C, que tenemos una componente normal y una tangencial, aunque valga cero, ¿verdad? Aquí lo estoy poniendo. Cruzado con una flecha, ¿verdad? Que vale cero. Porque alfa AB y alfa CD, de los dos eslabones que están en la entrada, valen cero. Más la relativa, porque es un movimiento relativo en el acoplador, pues también tiene componente normal y tangencial. Vean cómo está dispuesta la componente normal y tangencial, ¿verdad? Una hacia el centro de rotación de C y la otra perpendicular a esta. Entonces, de pasar de ser un planteamiento de tres términos vectorialmente hablando, pasamos ahora a 6. Bueno, a 5 porque el eslabón de entrada está régimen de valor constante, la omega. Pero en ocasiones sí se dan los valores de entrada, entonces estaremos manejando 6 términos. Cada uno de estos términos va de acuerdo al ángulo que tenemos en mi planteamiento, mi diagrama, ¿verdad? Como les decía, la componente normal está a 60 grados y la tangencial está a 30, vean. Vuelvo a repetir, como mi diagrama del cuerpo libre es igual a la aceleración de C, que es horizontal hacia la derecha, más la tangencial que vale 0, más la relativa de E visto desde C normal, vean como E visto desde C normal tiene un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal, y la tangencial pues, guarda un ángulo de 90 grados con respecto a su normal relativa. Toda esta ecuación se planteó, se extrajo, ¿verdad?, de este diagrama. Ya más adelante se puede omitir el de la selección, que vean que pues es muy simple de contemplar, pero sí hay que tenerlo presente que es el primer término del lado derecho de la ecuación. Y es el dato, siempre es el dato. Bien, una vez que lo tengo, vean cómo ahora descompongo cada término en los términos en los cuales está
bajo los términos en los cuales está definido la componente normal. Una componente normal está definido por los términos omega cuadrada por una distancia, que es el radio. Entonces, como es omega EF del eslabón E, el eslabón E, que es el eslabón que no se ve aquí, en esta parte de E hacia un punto F que está hacia arriba, ¿no? A la derecha. Entonces, tengo una componente normal y tangencial. Y entonces, descompongo la omega cuadrada por R, cual omega, omega EF, cual radio, al cuadrado, y cual radio EF. Aquí estoy hablando del eslabón de salida, el eslabón EF, más alfa EF por EF, que es la componente tangencial. Ambas componentes son del eslabón de salida. Esto va a ser igual a omega CD al cuadrado por CD, que estos términos, omega y CD, son términos del eslabón de entrada. El que está aquí, ¿verdad? De C hacia la derecha, en forma horizontal. Más las del eslabón acoplador, aquí esto sí lo puedo ver, tanto el término de la izquierda del lado izquierdo de la igualdad como el primer término del lado derecho de la igualdad, no se observan porque no están dentro de este diagrama cinemático del acoplador, no es de la salida, otros de la entrada respectivamente. Pero este sí lo podemos observar, los últimos dos términos siempre corresponden a los del acoplador. La componente normal también es omega cuadrada por R, ¿verdad? Omega S por la distancia S. Este es omega al cuadrado por la distancia de E a C. Esa iba dirigida hacia abajo con un ángulo de 30 grados. Vean, la componente normal de la aceleración relativa. Con 30 grados. Y el otro sería 90 grados con respecto a la normal. O bien a 60 grados con respecto a la horizontal para que completen 30 y 60 el ángulo complementario para una perpendicularidad entre estas dos. Y esta está en función de alfa. Entonces vean cómo tengo omega S al cuadrado por ES más la componente tangencial de E visto desde C, alfa por S. Vean cómo de todos estos términos, en general, las incógnitas siempre caen en las componentes tangenciales. Este término normal, pues siempre va a ser definido por un dato de omega ya preestablecido. Entonces, las componentes normales, esta que estoy indicando con el cursor omega EF, omega CD y omega EC, pues son valores de omega de antemano conocidos. Entonces, las incógnitas en general no caen en las componentes normales, más bien caen en las tangenciales. Aquí tengo alfa S, alfa S, perdón, alfa EF es una de las incógnitas, porque la distancia EF es conocida. Y lo tenemos de este lado, esta vale 0, ¿verdad? Porque es la de la entrada. Pero acá tengo la otra incógnita, alfa S. Vean cómo en este chorizo de ecuación, porque así lo notamos, son 2, 4, 6 términos. 6 productos, ¿verdad? Tengo dos incógnitas, entonces lo puedo plantear en términos de vectores unitarios o componentes X y Y. Yo lo único que hago, ¿verdad?, es descomponer en X, todo lo que está aquí en X. Esta con función coseno, esta con función seno, en sentido contrario, una positiva y otra negativa, de acuerdo al sentido, ¿verdad? Y ya está hecho el producto por el coseno de esos integros. Aquí está hecho el producto, ¿verdad? Por el punto 4, coseno de 30 grados. Del lado derecho, tengo este valor que es horizontal, hacia la derecha es positivo, y luego tengo dos componentes, una hacia la derecha, bueno, las dos hacia la derecha, por lo tanto las dos son positivas. Aquí sustituyo los valores. Y en Y hago lo mismo, nada más que ahora con la función coseno. La función coseno la cambio a función seno.
la ecuación coseno de 30 a seno de 30. Entonces, ya nada más descompongo en y. Esos puntos 625 eran con seno de 30 grados, alfa SEF con 0.4 seno de 30. El valor de la componente normal de la entrada, pues vale 0 porque estamos en y. La otra, ¿verdad? Esta que tenemos aquí tenía que ser función seno de 30 grados porque va abajo y esta función seno de 60 y de esta forma tengo mis dos ecuaciones con mis dos incógnitas. En aceleraciones no siempre es posible resolver una y sustituir el otro. Hay que hacer el sistema, despejar una incógnita y sustituirla en la otra, ¿no? Aquí no es de manera directa. Y cuando se resuelven, pues tenemos estos resultados, alfa EF y alfa EC, ambas en sentido antihorario. Como alfa EF es sentido antihorario, ¿verdad? Aquí lo tengo, no. Alfa S, perdón. Alfa C es sentido antihorario, ¿verdad? Se cambian los sentidos, porque se obtuvieron resultados negativos, ustedes lo tendrán que hacer, ¿verdad? Realizar y comprobar. Y tienen que cambiar alfa S en sentido hacia abajo. Lo mismo que la aceleración de tangente también está planteada, ¿verdad? La aceleración de tangencial tendría que ser hacia abajo. Y al ser hacia abajo, la alfa F que no se ve aquí de una copla de salida, pues también se cambian. Estos dos valores de AE tangencial y AE visto desde C tangencial, pues fueron erróneos. Entonces lo único que se hace es cambiar los sentidos. ¿Sí? Y esa es la forma en que hacen los cálculos de aceleración. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿O alguna aclaración, alguna precisión o que repita algo? Que no se haya patinado. No, profe, hasta ahorita vamos bien. Sí, Ahorita se nadie entiende más. bien. Ok, ¿nadie más? Bueno, entonces Todo vamos a bien, ver. profe. Perfecto, muy bien. Ya saben que cuando da confianza, lo que dicen que les explique, aunque sea de trigonometría, pues lo hacemos, ¿no? Entonces, no, estábamos con el problema 8. Bueno, sí, parece que sí, ya terminé el 8. No, este es el 7. No, ¿cuál estaba? En el 7 y 8. ¿No? Estaba aquí. Bueno, entonces, este es el problema 8, ¿verdad? Ahora vamos a ver el análisis de nuestra rueda, pero ahora aceleraciones. Entonces, ok, tenemos aquí otro problema de aceleraciones en cuerpos en rodada. Entonces, aquí dice que se tiene un cilindro. No es un disco, ¿verdad? Es un cilindro que tiene fondo hacia adentro de la pantalla. Y nos piden, dice que el disco rueda sin deslizar hacia la derecha con velocidades de aceleraciones en el centro. Ahora, como los dos términos de velocidad en el centro de la rueda. Y nos piden que hagamos el análisis teniendo los componentes ortogonales, la aceleración en los puntos B y C. Pero así como se hace el planteamiento para B y para C, de manera semejante podría ser para cualquier otro punto sobre la periferia del disco. Entonces, de las ecuaciones del movimiento de rodadura se sabe que la velocidad del centro de la llanta en una superficie blanca en la superficie de contacto
entre la rueda y el disco, la superficie no tiene movimiento. Entonces, por lo tanto, ¿cuánto va la velocidad del punto C? Cero. ¿Y cuánto vale? Ok, perfecto. ¿Y cuánto vale la velocidad del punto B? Del punto B, B de bueno. Alguien me lo podría decir. Ya sabemos que la velocidad del punto C vale cero, pero la del punto B, así, viéndolo a simple vista, ¿cuánto vale la velocidad de B? ¿No? Pues esa apenas la vamos a buscarlo. No, era una pregunta, así que vamos a que como capciosa. ¿De cuánto? Ya, si ya saben, ya dieron que cuando la superficie no se mueve, el punto de contacto, la velocidad vale cero, y eso ya quedó para mí más que entendido. Pero ¿cuánto vale la velocidad del punto B sin hacer cálculos, así con esa información que tienen que la velocidad? Si la velocidad de A vale 10 y la velocidad de C vale cero, ¿cuánto vale la velocidad de B? Del punto B. Nada más es como un ejercicio de, un ejercicio de evaluación para evaluar los conocimientos previos, para ver si ya lo están entendiendo, porque vamos a hacer un problema de rodadura en un sistema planetario, en un tren planetario, donde vamos a combinar estos conceptos que estamos viendo en esta simple ruedita en varias rueditas, ¿verdad? Que son los engranes. Nada más es como un ejercicio. ¿Cuánto vale la velocidad de B? ¿Quién se lo podría decir? Por si Va a valer, ¿Cuánto? igual 10 metros por segundo, ¿no? No. A ver, reflexionen un poquito y acuérdense de lo que estuvimos viendo. Nada más así rápidamente, un minuto para que lo reflexionen y me digan, ¿cuánto vale la velocidad del punto B? Sí, yo todavía no. ¿No? Ah, bueno, pues la velocidad en el punto B, señoritas, vale el doble, vale 20. ¿Por qué? Porque si yo contemplo que en el punto C la velocidad vale cero, en este punto de contacto C, el centro instantáneo de rotación se encuentra precisamente ahí. Entonces, vean como del centro de rotación al punto hay una perpendicular. Es como si fuese un centro de rotación. Si yo veo esta velocidad B desde este centro de rotación C, tiene un radio, pero este radio cuando me voy a B se duplica, porque es el diámetro, si lo observan. Entonces, si hace un triángulo de velocidades, la velocidad se duplica también. Y hace un triángulo ahí de velocidades. Bueno, eso no va a ser un ejercicio, ¿no? Para contemplen eso, esto que les estoy diciendo, porque cuando hacemos un análisis en un sistema más complejo, ¿no? De hay varios eslabones interconectados, como es el caso de un tren planetario, como ya lo vimos en los videos, ¿verdad? Pues no se nos empieza a complicar el análisis, porque hay que estar muy al pendiente de qué pasa en cada punto. Profe, entonces, entre más entre un punto esté más alejado del punto C es mayor su velocidad. Hablando de la rueda. Ajá, sí, en el caso de la rueda. Ajá. Sí, hablando de la rueda. No es que porque esté más alejado, sino que estamos hablando de una rueda, ¿verdad? ¿Sí se alcanza a ver mi cursor? Sí, ¿verdad? No. Sí se ve cómo lo muevo, ¿verdad? No, profe, yo no lo veo. No, profesor. Yo tampoco, profe. Ya me acordé que no puse pantalla completa. Bueno, estamos hablando de la rueda. Entonces, vean que la rueda está definido por su perímetro. Entonces,
Aquí nada más estoy hablando de una distancia máxima. La distancia máxima sería la distancia entre C y B, hablando de la distancia con respecto al punto C, porque no hay mayor distancia después de esto, ¿no? Entonces la mayor velocidad se encuentra en este punto superior, siempre. Y si yo quiero calcular la velocidad, sí, yo cambiaría la pregunta que usted me hizo por la de que el punto B tendría la velocidad máxima. Si yo me conduzco en una línea que una al punto C y al punto B, que es el diámetro, conforme van bajando los puntos sobre esta línea de B hasta llegar a A o hasta llegar a C, la velocidad va a ir decreciendo proporcionalmente por el radio, debido a la ecuación B es igual a omega por R. Aquí tenemos la de la derecha, BA es igual a omega por R, donde dice ecuaciones de movimiento de rodadura en letras más pequeñas. Esta ecuación define la proporcionalidad de la velocidad y el radio por la omega, ¿verdad? Entonces, si yo reduzco el radio R, disminuyo la velocidad BA. A eso se refiere esta ecuación y aquí, ¿verdad? Entonces usted me dice que conforme aumenta el radio, hasta llegar a B. ¿De acuerdo? Ok, profe, gracias. Ok, muy bien. Entonces continuamos. Vean, del lado derecho, cómo calculo los parámetros de omega y de alfa de la rueda. A partir de la ecuación BA es igual a omega por R y la aceleración de A es igual a alfa por R. Estas dos ecuaciones corresponden al movimiento de rodadura de la llanta. No es movimiento de rotación, se parecen mucho, pero no es movimiento de rotación, es movimiento de rodadura y ya se los aclaré. Y lo vuelvo a aclarar, le hago énfasis. Bien, entonces, una vez que tengo la omega y la alfa del disco, ya la tengo del lado izquierdo, ¿verdad? En la figura representadas, ya se calcularon y van en esa dirección. Esta omega y esta alfa de 3, ahí me faltó, no sé por qué le puse omega alfa de 3, es alfa, ¿no? Nada más. Se calculan con las velocidades y las aceleraciones del centro del disco, del cilindro, bueno. Y planteo mis diagramas cinemáticos nuevamente. Este sistema en movimiento plano lo voy a descomponer en los movimientos de traslación y rotación. Entonces, lo descompongo y tengo ese planteamiento. Lo tengo al revés, ahora tengo el movimiento de traslación y el movimiento de rotación del lado izquierdo. Y el del lado derecho es el movimiento plano. Porque es que en la fase de traslación tengo tanto el punto A, B y C del lado izquierdo, el primer diagrama del lado izquierdo, con la misma aceleración, que es la aceleración dato. Más el movimiento relativo donde se fija un punto. Pues, ¿cuál es el punto de velocidad conocida? Pues el centro de la llanta, ¿no? Y vean cómo ahí, en el punto C y en el punto B, se plantean dos componentes de aceleración. Una normal hacia el centro, tanto de B visto desde A como de C visto desde A, pero vean cómo uno va, las dos van dirigidas hacia el centro. No es una vertical hacia arriba y una vertical hacia abajo, más bien las dos van hacia el centro, por esa razón es que una va invertida a la otra. Y la componente tangencial relativa de B visto desde A, así como la de C visto desde A. ¿Por qué? Porque esta componente tangencial relativa, ya sea de C visto desde A o de C visto desde B, ¿por qué van hacia esa dirección? Ah, bueno, pues porque la alfa 3, se dispone de acuerdo a esta dirección, y alfa 3 se determina en base hacia cómo va el centro de la llanta se va acelerándose de la derecha. Si se estuviera desacelerando en este diagrama, la parte de arriba donde B
BA y AA van a la derecha, si yo invierto y pongo AA hacia la izquierda, estoy indicando que la rueda, si yo pongo la aceleración de A de la rueda hacia la izquierda, ¿qué estoy indicando? ¿Qué significa? Que está desacelerando, ¿no? Correcto, está desacelerando tanto su centro como la omega. Está disminuyendo la velocidad de A, así como la omega de la rueda. Correcto, perfecto, compañero, muy bien. Entonces, si esto fuese así, entonces debido a la aceleración de A, al contrario, horizontal hacia la izquierda, provocaría que en el diagrama cinemático del centro de abajo, de la fase relativa, tanto que la componente de B visto desde A tangencial tendría que invertirse. Tanto la aceleración de B visto desde A tangencial se cambiaría del lado izquierdo como la aceleración de C visto desde A del lado derecho. Porque vean cómo van de la mano con alfa. Bien. Ya tengo la concepción relativa y de momento de rotación y movimiento de traslación. Y ahora del lado derecho vean cómo superpongo esos dos efectos. Tanto el punto B, esas dos componentes, vean ahí se ve en el diagrama, qué es lo que pasa. En el punto B, nada más enfóquese en el punto B y vean cómo del lado derecho, después de la igualdad, en el punto B sumo esos vectores, la aceleración de A y la relativa tangencial. Vean cómo se suman los dos. En X y abajo, ¿verdad? En Y, nada más tengo la componente AB visto desde A normal. Evidentemente esos tres vectores se convierten en dos, uno en X y uno en Y, y puedo sacar la resultante. Vean cómo va a ser la resultante. La resultante, pues no va a ser ni horizontal ni vertical, va a ser de acuerdo al teorema de Pitágoras, va a ser inclinada con un ángulo de inclinación, la aceleración de B con un ángulo de inclinación con respecto a la horizontal. Lo mismo ocurre en el punto de C. En el punto de C, ¿verdad? Sumo en las tres fases, en el del lado derecho de la igualdad, sumo a la aceleración de C visto desde A tangencial y la aceleración de AB vean como en el punto del lado derecho, una base a la izquierda y otra base a la derecha. Y la aceleración de C visto desde A también va vertical hacia arriba, al igual que la aceleración de B visto desde A normal, que en el tercer diagrama se me olvidó colocar la letra, ¿no? Pero ahí debe ser la aceleración de B visto desde A normal, ¿no? En el punto B. La que va vertical hacia abajo. Vean cómo superponen los efectos. O se suman los vectores, ¿no? Para que me entiendan todos. Aquí tenemos mis diagramas. Y ahora lo transformo en ecuaciones. Ya lo vi gráficamente, ahora lo transformo en ecuaciones. Para los puntos A y B. Toma el punto B, vean cómo en el punto B. La aceleración de B se va a calcular o va a ser igual a la aceleración de A, que es la que tengo del lado izquierdo en el primer diagrama en el punto A. Enfóquense en el punto B. Entonces, en el punto B tengo, como estoy calculando la aceleración de B, me enfoco en el punto B. Me avisan cuando ya se vaya a acabar la sesión, por favor, del link. Entonces, tengo la aceleración de B. En el punto B tengo la aceleración de A, más las dos relativas, normal y tangencial. Una vertical hacia abajo y la otra horizontal hacia la derecha. Vean cómo en la ecuación de la aceleración de B, los términos del lado derecho se toman de la fase de traslación y la fase de rotación en los diagramas, ¿verdad? Enfocándonos nada más en el punto B. Sustituyo los valores. La aceleración de A, que es conocida. La relativa, vean cómo la relativa la puedo calcular con la velocidad relativa de B visto desde A entre el radio. ¿Verdad? Y la aceleración de B visto desde A tangencial, alfa por R,
Me dan los valores, ¿no? Entonces, estamos obteniendo con la velocidad, la aceleración de visto es de A, ¿dónde lo tengo? Ah, es esta. Por ejemplo, esta de aquí que tengo chispas. La aceleración de visto es de A normal, que es el segundo término del lado derecho, es B cuadrada entre el radio, ese 100 es de una B al cuadrado. ¿Cuál B? La del centro de la llanta, al cuadrado, entre el radio. También se puede utilizar la ecuación, no se utiliza la omega, ¿no? Hago los cálculos. Para el valor de X. En X nada más está 1.5 y 0.25 alfa. Pero como alfa, lo calculé, vale 6. Acá arriba, alfa vale 6 y omega 40. 5 me da unos 5. La aceleración de B en X se suma y me da 3. Entonces tengo una componente de 3 del lado derecho y la aceleración de Y que no varió, que es la componente normal, que es la única que está en Y. Entonces vean cómo el resultado va a ser, sería una resultante de la inclinada de acuerdo al teorema de Pitágoras. Estas son las componentes del punto B, que se pueden observar aquí, B en X de aceleración de B en Y, pues aquí lo observamos, ¿verdad? Aquí en este diagrama, en el punto B, cómo iba a resultar la situación. Vamos al punto C y al punto A. ¿Por qué? Porque ahora estamos relacionando no a B con A, sino C y A. Vámonos a la parte de abajo, esta de aquí, ¿no? Entonces, a ver si se alcanza a distinguir. Ay, no es al revés. Voy a ver si se alcanza a ver. Entonces tengo aquí, no sé si alcancen a ver, déjenme ver cómo se observa. Se alcanza a distinguir un poquito. Me acerco un poquito más. Ok. Yo creo que así. Entonces tengo en mi ecuación se ve un poquito mejor. Entonces alcanzo a distinguir en el punto C del diagrama, en la parte de abajo de los 3 discos de arriba, ¿verdad? De las fases de relación, rotación y movimiento plano. Ahora tengo la aceleración de C, que es igual a la de A, más relativa de C visto desde A. Lo mismo que hice para el punto B y A. Pues ahora lo hago por el punto C ya. Entonces, la aceleración de A va hacia la derecha, que es el centro de la rueda. La relativa de C visto desde A normal, lo verán en el diagrama de arriba, va vertical hacia arriba. La tangencial es horizontal y hacia la izquierda, esto ya lo mencioné. Y sustituyo valores, la aceleración de A de 1.5 y hacia la derecha, y la relativa normal, vean que es igual, es el mismo valor absoluto que la componente relativa de B visto desde A. La de C visto desde A es igual 10 al cuadrado entre el radio, ¿no? O que se asciende entre el punto 25. Todos los valores de las aceleraciones normales, si dan cuenta, observen este dato, ¿no? Esta precisión. La componente relativa normal de B visto desde A y la componente relativa normal de C visto desde A, o la componente relativa de cualquier punto sobre la periferia, en este caso, ¿verdad? Porque B y C están sobre la periferia. Cualquier punto sobre la periferia tiene la misma aceleración y va siempre hacia el centro de rotación. Ese sería un punto, ¿no? Interesante hacer notar.
Este 100 sobre punto 25 es el mismo para el punto B que para el punto A o cualquier punto que se encuentre sobre la periferia, ¿no? Si me voy a puntos más concéntricos con otro radio, pues entonces todos esos puntos sobre ese círculo concéntrico pues tendrían la misma aceleración normal. Esa es la componente de la normal, que es la que digo. Y la de la derecha, o sea, alfa por R, que es punto 25 alfa. Aquí sí cambia, vean cómo la componente de la aceleración de C visto desde A va hacia la izquierda, a diferencia de la de B visto desde A, que va hacia la derecha. Entonces, tengo aquí ya mi ecuación, y planteada en esos términos, pues simplemente sumo los valores de 1,5 con 0.25 alfa, que es por 60. Vean cómo en este caso. En el punto C, las dos componentes de 1,5 y de 0.25 alfa son encontradas, se van a eliminar en el eje de las X, por lo tanto vale 0. Y el único resultado que va a quedar prevaleciente es la componente normal. Si observan ese punto. Vean que, vean que, vean que como en este punto, fíjense bien, algo interesante que hay que hacer notar. Si me voy por un concepto meramente trivial, digo trivial porque es muy sencillo de entender, ¿no? O de memorizar. Aquí tendemos a memorizar un concepto así, pero que, como se dice luego en algunas ocasiones, está fuera de contexto. Si yo soy estudiante y me han enseñado que en el movimiento, fíjate bien, en el movimiento de una partícula, si yo les digo que en el movimiento de una partícula, la partícula tiene velocidad constante, ¿cuánto vale su aceleración? ¿Me lo pueden decir? Cero. Claro, ¿verdad? Claro, ya todos lo podemos entender eso. Lo pueden ustedes entender, lo pueden entender los chicos de vocacional o preparatoria, incluso hasta los de secundaria, ¿no? No sé si ya enseñan cinemática en la primaria o en el preescolar, pero por lo menos a estos niveles lo podemos entender. Fíjense bien, si yo digo, bueno, si la partícula se mueve a velocidad constante, la aceleración vale 0, ¿no? O si un cuerpo se mueve a velocidad constante. Profesor, ya falta un minuto para que se termine la llamada. Vamos a cambiar, muchachos, otros, por lo menos unos 5 minutos más. Vamos al otro. Bien, entonces les comparto pantalla voy a poner completa esta vez.
Entonces les decía que en este problema de la rueda ya obtuvimos los resultados, pero hasta aquí vean lo que ya han aprendido. En un cuerpo en rodadura, la velocidad en el punto de contacto es la misma tanto para la superficie como para el cuerpo que rueda. Si la superficie no se mueve, la velocidad en el punto C vale 0, ¿verdad? Si la superficie se mueve, pues entonces habría que ver si el disco se mueve, pues la aumenta debido a que la superficie se mueve. Aquí podría agregar el concepto de centros instantáneos, pero a lo que voy. Cuando les decía que decimos que una partícula se mueva a cierta velocidad, la aceleración vale 0 y eso ya es un hecho. Pero cuando ya estamos a nivel superior, si yo les digo la velocidad de un cuerpo, ¿verdad? Es constante. No es propio decir que la aceleración vale 0, porque te necesitaría primero decir, bueno, si es cuerpo, dime si es traslación, rotación o movimiento plano. Si es movimiento plano, pues tendrías que aclararme qué parte del cuerpo quieras que te diga cuánto va la aceleración. No sé si me debe entender. O sea que cuando yo estoy manejando ya cuerpos rígidos, no es tan sencillo la connotación de velocidad constante, aceleración 0. Y vamos a poner como ejemplo y para concluir la sesión en el punto C. Si la velocidad en el punto, fíjense bien, si la velocidad en el punto C del cuerpo en rodadura, y es un punto C que comparte tanto la superficie como el cuerpo en rodadura, la llanta. Si la velocidad de C, del punto C vale 0, que ya todos estamos de acuerdo en eso, es un centro instantáneo. Si la velocidad de C vale 0, mi pregunta es, ¿la aceleración vale 0? Y lo acabamos de calcular, ¿no? Vean abajo. ¿Cuánto vale la aceleración de C? 400 metros por segundo al cuadrado hacia arriba. Vean qué interesante que aunque el punto C tiene velocidad 0, tiene una aceleración hacia el centro de la rueda de 400 metros por segundo al cuadrado. Entonces aquí, el hecho de decir que si un punto tiene velocidad constante o velocidad 0, ¿verdad? No quiere decir que no tenga aceleración. En este caso, vean cómo se demostró que sí tiene aceleración. Si yo le quitara la aceleración, si este problema yo se los modifico y les digo, la aceleración de A vale 0 en lugar de 1.5, ¿cuánto cree que valga toda la aceleración en cada uno de los puntos en C, en B o cualquier punto de la periferia? ¿Cuánto creen que valga? Bueno, pues tendrían que hacerlo, ¿verdad? Pero les puedo dar que todas las aceleraciones van a ser hacia el centro de la rueda. Y va a ser la misma, de 400 metros por segundo al cuadrado. ¿Así? Así de fácil, sin hacer cálculos, les puedo decir eso. Pero bueno, eso nada más es cuando uno ya empieza a hacer ejercicios y hay cosas que ya se dan como regla, ¿no? Como esa regla de decir, bueno, la velocidad de una partícula es constante, la aceleración es 0. Y aquí, pues ya van a hacer una regla que en el punto de contacto común de un cuerpo en rodadura, la velocidad es 0 y la aceleración es diferente de 0. Ya, de default, eso se lo tienen que aprender, ¿no? Y así como esto, muchas cosas se van aprendiendo, anotando, porque cuando comenzamos a involucrarnos en ejercicios más complicados, pues necesitan saber estos antecedentes, ¿no? Para saber que estamos haciendo el procedimiento correcto para resolver un problema. Bien, no sé si tengan alguna pregunta, muchachos, el día de hoy, para concluir. Profesor, a mí en donde dice tenemos puntos B y A, me quedó una duda porque hay una parte donde suma el 1.5 más otro 1.5. Eso es por lo que nos mencionaba de, bueno, que tenemos las dos direcciones aquí en el diagrama cinemático como juntas, o porque no me quedó claro eso.
A ver, otra vez, repítame. Que no, es que tenía bajo el volumen y en lo que lo subí ya no alcancé a escucharme su pregunta. Por favor. Ok, sí, profesor. Que a mí me quedó una duda en donde tenemos los puntos B y A, porque hay una parte en la que usted suma 2 veces el 1.5, y eso es por lo que nos mencionaba en el diagrama cinemático, que donde tenemos, bueno, donde se juntan las dos. No sé cómo ¿Dónde estaremos? ¿En qué parte? Ajá, en la parte donde tenemos los puntos B y A, hay una... Aquí donde, Bella, aquí ajá, en estos. exacto, ajá. Ah, que ahora sí se ve el cursor, ¿verdad? ABNX. Ah, bueno. Esto de aquí, estas estas ecuaciones vectoriales de punto BA y punto CA, todo esto lo extraemos de aquí, por eso les decía, bueno, pues lo voy a repetir, ¿verdad? Para que quede claro, porque luego están observando algo y se les va en su pensamiento en otra cosa y pierden salen de contexto, y pues que les digo que si tienen dudas, vuelvo a repetir. Vean cómo aquí, en el diagrama cinemático no tiene ninguna duda de cómo se extrajo todo, ¿verdad? ¿O sí? No, no, profesor. Ok, entonces nada más ubíquese en el punto B. En el punto B, en la parte superior, en los 3 diagramas, lo que hago en el tercero, que es la igualdad, es sumar o superponer el efecto en la fase de traslación MP, le sumo la de MR, pero nada más del punto B a punto B, ¿no? Vean el punto A, la aceleración de A la sumo aquí con la relativa tangencial, y la normal de B visto desde A normal, que aquí le faltó porque le pusiera letra, va hacia abajo. Entonces, estas dos sumas son las que usted me está preguntando, estas dos. ¿Sí lo observa? Sí, entonces no estaba mal. Es que supuse que era por eso, pero... Ajá, no, está bien, correcto, eso es bueno para que lo reafirme y estaba... Entonces, vean lo interesante que son estos diagramas. Estos diagramas nos dan la respuesta a toda la cinemática. Hay un alto índice de reprobación muchas veces precisamente por eso, por la concepción cinemática, pero al final de cuentas es relativamente sencillo. Hay problemas sí muy complicados, pero ya una vez entendiendo bien los conceptos no hay ningún problema. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, observación, aclaración, o que no haya entendido algo, se les haya pasado, por cualquier razón que se les haya pasado? ¿No hay? Bien, chicos, entonces les agradezco su atención, que se hayan conectado. Nos vemos el día de mañana para continuar con nuestra sesión, para ver nuevos problemas, y vamos a ver la aceleración relativa. Vamos a ver, yo creo que la semana que entra ya les doy fecha de examen para que se vayan preparando. La tarea, no se preocupen, la tarea no necesitan presentarla, pues digo, sí la tienen que avanzarle para que no se atrasen y no lo dejen todo al final. El examen yo les doy en estos días la fecha para que sea realizado, sea aplicado. Y recuerden que esto que estamos viendo de aceleraciones no se ve en el examen. Digo, nada más veo velocidades para que todos tengan muy buenas calificaciones, ¿no? Si todos salen con 10, no hay ningún problema. Todos salgan con 10, ¿no? Eso para mí no me hace ruido en absoluto. Entonces, les doy la fecha en estos días para que se pongan y se vayan preparando. Nada más velocidades. Bien. Les agradezco mucho su atención, señoritas jóvenes. Muchas gracias, profesor. Buen día. Gracias, profesor. Que tengan buen día.